Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cara a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero Radio TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da muchísimo gusto volvernos a encontrar en esta primera mesa del 2026, un 2026 que realmente ha iniciado bastante convulso. Un 2026 donde tendremos en las distintas esferas, desde la regional, nacional e internacional, pues bastantes temas a tratar durante todo el año. En el tema local tendremos elecciones, por ejemplo, aquí en Coahuila, donde se renovará el Congreso Estatal en unas elecciones que van a ser completamente huérfanas, y en el tema nacional, pues evidentemente los desafíos que persisten, como los desafíos en el tema de inseguridad en distintos territorios del país, temas económicos, temas políticos, no se digan. Pero en el tema internacional, hoy en día los ojos están en los Estados Unidos después de esta intervención que hicieran en territorio venezolano el pasado 3 de agosto, la madrugada del 3 de agosto, para, dicen ellos, detener al presidente Nicolás Maduro. Dicen quienes no están de acuerdo en estas acciones, para secuestrar al presidente venezolano, y por ello pues hemos decidido invitar a dos grandes conocedores de este tema. Primero saludo con muchísimo gusto a Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Universidad Iberoamericana Torreón, politólogo de profesión, pero además experto en todos los temas de geopolítica. Maestro, ¿cómo está? Paco Javier, un gusto como siempre. No, hombre, el gusto por supuesto que es mío, y también está aquí con nosotros el maestro Alberto Vidaña, coordinador de las carreras de Relaciones Internacionales e Idiomas y Ciencias Políticas. Alberto, Beto, ¿cómo estás? Gracias, Paco, por la invitación. Como siempre, un gusto estar aquí contigo en Cara a Cara. Feliz año a Feliz ambos. año, por supuesto. Y pues feliz año, pero en un año que empieza bastante complejo, ¿no? Sí, muy complejo, bastante convulso, bastante agitado, con muchos temas que son necesarios tratar aquí. Y por eso pues iniciamos básicamente con estas acciones, esta intervención que tuvo el gobierno estadounidense en Venezuela para pues quitar básicamente hasta ahorita solo al presidente Nicolás Maduro, porque el régimen se mantiene. Y bajo el pretexto del tema de las drogas, un pretexto que han utilizado a lo largo de las décadas, pues quitan a un personaje con otros intereses. ¿No es así, maestro? Sí, así es. Valdría la pena señalar que desde que tomó este segundo mandato Donald Trump en enero del año pasado, vimos algo que definitivamente ha cambiado la geopolítica internacional, y que tiene que ver con que en este momento tengamos más autocracias o más regímenes autoritarios que democracias. Eso quiere decir que estamos experimentando por primera vez, después de la Segunda Guerra Mundial, una ola global de autoritarismo. Así como en su momento se vivieron 3 olas democratizadoras después de la Segunda Guerra Mundial, como una respuesta a los fascismos que se vivieron en Alemania, en Italia. Ahora estamos recuperando territorio geopolítico del siglo XIX. Sí. Es decir, los países, y particularmente la conducta del presidente de Estados Unidos, es exactamente semejante a la que se vivió previo al siglo XX, que tiene que ver en esencia con afanes expansionistas, con la ley del más fuerte, con la apropiación de territorio, particularmente de territorio con bienes naturales, porque creo que básicamente lo que habría que aclarar es una expansión neocolonial, pero que tiene que ver con fines exclusivamente de la obtención de la riqueza, sea del subsuelo o de la superficie. Y en esencia pues lo hemos visto, lo estudiamos en la historia. Lo que efectivamente ha ocurrido con Venezuela es pues una repetición de lo que hicieron los países europeos con África y Asia en su momento. Y me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho, no sé si fue hoy en la mañana o ayer, el propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, que estaba frente a las pretensiones de Trump de comprar o de hacerse por la mano de Groenlandia. Él decía que estábamos experimentando un neocolonialismo.
vaya, no los analistas, sino hoy un presidente importante, claro, de Europa está hablando de lo que todo el mundo hemos estado hablando, de una nueva manera de enfocar el gobierno de Estados Unidos, en esta ocasión sin parámetros democráticos. Sí, eso por supuesto que llama mucho la atención, ¿no? Porque pues es un mandatario, aparte de un país bastante importante en el escenario geopolítico. Beto, a mí me llama mucho la atención esto que dice el maestro Juan Luis sobre esta reconfiguración del escenario donde se impone el más fuerte. Pareciera que para el gobierno de Estados Unidos, particularmente para el presidente Donald Trump, pues se trata todo de un reality show donde él busca probar que él es precisamente el más fuerte y que simplemente lo hace porque puede hacerlo. Estamos hablando de un ególatra muy marcado, muy fuerte, ¿no? Y es el problema que surge cuando figuras que carecen de empatía por las personas llegan a puestos de poder importantes, ¿no? A Trump no le interesa esta parte de decir que le interesa, que dice todo esto, dice America First. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver con que América sea primero con ir a sacar a un presidente de otro país? Y ellos lo justifican diciendo, pues es que tenemos mucha gente que muere por consumo de drogas y necesitamos defenderlos y por eso vamos y sacamos al presidente de otra nación. Sin embargo, si esa fuera la estrategia realmente, donde atacaría primero debió haber sido en otros lados, ¿no? Entonces, estamos hablando de pues por falta de mejor término para definirlo, es un déspota, ¿no? O sea, Donald Trump es un déspota destituyendo a otro, porque también sabemos que Maduro pues era otra persona que hacía y abusaba de su poder. Entonces no es una situación en la que haya héroes y villanos. Si nos ponemos un poquito en los zapatos de la gente de Venezuela, tal vez podamos ver que hayan quitado a Nicolás Maduro como un triunfo para la gente que tuvo que huir del país. Sin embargo, ahorita en la mañana lo veía en las noticias, el régimen está más fuerte que nunca. Le están revisando los celulares a las personas, sí, bajo amenaza de mandarlas 30 años a la cárcel si es que están festejando el que Estados Unidos se ha llevado a Nicolás Maduro. Entonces, así que tú digas, el régimen de Venezuela ya cayó porque se llevaron a Nicolás Maduro, no, al contrario, que siento que este tipo de acciones lo único que hacen es volver más efervescente, herir, digamos, como si el régimen fuera un animal herido, se va a defender con todo lo que tiene, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que vuelve más peligroso la situación. Y Donald Trump entiende nada más ahorita un lenguaje, que es el lenguaje del poder. Sí, desafortunadamente. Y es lo que está haciendo con Venezuela, lo que está haciendo con Groenlandia. Y es difícil que se establezca un diálogo con una persona así. Eso también es muy complicado en el escenario geopolítico. Sí. Porque no va a entender razones, simplemente le interesa defender sus intereses. Sí. Maestro Juan Luis, ahorita usted hacía un balance de algunos antecedentes históricos, ¿no? Y que se podría equiparar lo que estamos viviendo en estos momentos con lo de hace décadas. De igual forma, el gobierno de Estados Unidos siempre ha utilizado distintos pretextos para invadir territorios, ¿no? Sí. ¿Cómo se compara en ese sentido, por ejemplo, con lo sucedido en Irak, ¿no? Cuando se hablaba de armas de destrucción masiva, pero que simplemente entraron con otros fines, con otros intereses? Sí. Mira, yo creo que la diferencia es la siguiente. En su momento, los norteamericanos sintieron la necesidad de responder al radicalismo islámico, particularmente en Afganistán, en Irak, en Irán, con respecto al atentado que tuvieron en las Torres Gemelas. Creo que de alguna manera había ciertas razones geopolíticas para regresar, digamos, ese golpe a quienes han financiado finalmente estos grupos. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que había una incursión violenta al propio territorio de Estados Unidos, que siempre se ha dicho que intervino en 2 guerras mundiales y nadie pudo entrar, salvo evidentemente lo que pasó en Pearl Harbor. Pero a mí me pareció que había razonables, digamos, evidencias para poder responder de alguna manera. Sí. Sin embargo, a mí me parece que lo que está haciendo Trump y su régimen me parece distinto, porque no solo aniquila cualquier oposición democrática dentro,
es decir, con un control total y absoluto de lo que son o lo que han sido siempre claves fundamentales de la democracia norteamericana, como por ejemplo la prensa. Sí. Es decir, uno de los elementos fundamentales en Estados Unidos siempre ha sido la prensa libre, y hoy está acosada, está demandada, etcétera. Y en segundo lugar, tampoco se había visto que el presidente mandara a la Guardia Nacional a estados o a ciudades de los adversarios, es decir, gobernadas por demócratas. Sí. Es decir, pienso que en política interna lo que está haciendo Trump no tiene precedentes. Y eso, además, está haciendo lo que dijo que no iba a hacer. Él dijo que iba a concentrarse en la política interna norteamericana y que iba a dejar de meterse en problemas que no le competían a Estados Unidos, y está haciendo exactamente todo lo contrario. Y además está haciendo lo contrario, pero insisto, no porque le preocupe que haya un dictador gobernando Venezuela, eso no le preocupa ni le interesaba. En realidad lo que le interesó, o lo que finalmente detonó esa intervención, es que no se pudo poner de acuerdo con Maduro para el tema del petróleo y las tierras raras y todo lo que significa el otro conjunto de riqueza que tiene Venezuela, aparte del petróleo, porque no solo es el petróleo. Y lo que parece que sí se puso de acuerdo es con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que ahora ya es presidenta interina, y parece que entonces el régimen madurista sin Maduro va a tener una posición de diálogo, de negociación y de entrega económica con Trump, y al mismo tiempo parece que le van a permitir tener un palo político en Venezuela. Sí, porque no es, perdón por la interrupción, pero no es una ocupación como ocurrió, por ejemplo, con Panamá. Es correcto. Claro. Sí, o sea, el régimen sigue, nada más quitaron a la figura porque, como bien dice el maestro, no se pusieron de acuerdo con él. Y incluso Marco Rubio lo mencionó, le dimos varias oportunidades, ¿no? Y no las tomó. Entonces, la cuestión aquí está en que nada más retiran a la figura, pero no quiere decir que María Corina Machado vaya a ser la presidenta de Venezuela, ¿verdad? Inclusive se expresó pues no muy bien de ella, ¿no? Cuando el anuncio, donde inclusive refirió que creía él que no estaba preparada todavía. Yo pienso que en este momento los más sorprendidos, los más desorientados deben ser el arcoíris de la oposición venezolana, porque yo creo que nunca pensaron que después de Maduro, después de que se llevaran a Maduro, la primera consecuencia fuera el empoderamiento, digamos, de otra familia, en este caso la familia Rodríguez, que ha estado también desde hace muchos años en la élite política, y que suponga además un recrudecimiento, como ya decía Beto, de las condiciones de represión internas en Venezuela. Entonces, a mí me parece que desde que Trump dijo que no tenía el respeto Corina Machado en Venezuela para conducir una transición democrática, pues me parece increíble cómo jugaron con ella desde Estados Unidos. Sin duda. Beto, el maestro Juan Luis habla de temas también de política interior, política interna en los Estados Unidos. O sea, lo que ocurre este fin de semana, lo que está ocurriendo, se da también en un contexto en donde Estados Unidos tiene problemas de empleo, tiene problemas de inflación, y está todo el escenario, no lo olvidemos, del caso Epstein, que sigue ahí. Entonces, son varias como situaciones ahí que estaban presentes en Estados Unidos y que, pues, al ocurrir la intervención en territorio venezolano, pues por ahí se diluye un poco. De manera estricta y constitucional en Estados Unidos, las acciones del presidente Trump son completamente ilegales. Sí. ¿Por qué? Porque toma esta medida ante el gobierno de Venezuela sin consultar al Congreso, y eso, para empezar, ya es anticonstitucional para ellos. Y es muy significativo cómo durante la conferencia de prensa donde Trump da el resumen de todo esto, Marco Rubio dice, no le pudimos decir al Congreso porque hay muchas filtraciones. Entonces, hay una desconfianza dentro de Estados Unidos ante sus propias instituciones que va en contra del origen federalista de la nación norteamericana. Entonces, aquí hay un problema muy serio de desconfianza entre la oposición, porque ahorita pasa esta situación que se da en Minnesota con la muerte de esta mujer a manos de los agentes de ICE, y Donald Trump saca en su red social Truth Social, que es consecuencia del radicalismo de la izquierda de Estados Unidos. Entonces,
dices, ¿cómo es el marco, el frame sobre el cual se está comunicando la política interna de Estados Unidos? Es totalmente polarizante y al punto de decir, yo voy a hacer lo que yo considere que es lo apropiado para la población norteamericana, ¿sí? Con fuerza, y no me interesa si hay Congreso o no, si los jueces están de acuerdo o no, yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, sí hay mucha coerción también hacia adentro, ¿sí? Hay miedo y desafortunadamente nos afecta a nosotros como mexicanos también. Todo esto tiene una implicación muy fuerte hacia la relación que tiene Estados Unidos, porque si es una relación de fuerza, ¿qué dice el presidente Trump de la presidenta Sheinbaum? Pues es que es muy buena, me cae muy bien, pero le tiene miedo a los carteles. A ver, pues ya que entras al tema de México, pues ¿cuáles son las implicaciones para el territorio mexicano, no? Por ahí inmediatamente sucedió lo ocurrido en Venezuela y se habló, bueno, que sigue Colombia, que sigue México. A ver, hay una situación ahí complicada. Sí ha habido como una serie de amenazas, ¿no? Por ahí del presidente Donald Trump, de intervenir en territorio mexicano, de mandar al ejército estadounidense a nuestro país. ¿Cuáles son las implicaciones? Primero, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿qué les pareció? ¿Y cuáles son pues las implicaciones que se vienen? Sobre todo en un contexto donde este año hay una revisión del TEMEC también. Sí. A mí me parece que Venezuela nos está demostrando que a Trump no le interesa el tema del narcotráfico ni el tema digamos, la entrada de drogas a Estados Unidos. Eso realmente es un discurso fachada, es un pretexto que le viene bien para hacer cualquier intervención. Así que desde mi punto de vista, digamos, podríamos decir que no tiene en este momento ningún interés, no tendría ningún interés práctico, es decir, ningún interés real de intervenir en México, porque no le interesa eso. Intervino en Venezuela con el pretexto de que Maduro encabezaba un dichoso cártel de los soles, que una vez que lo llevan a Nueva York, en Estados Unidos, resulta que le bajan la categoría de organización terrorista a organización delincuencial o alguna cosa así. Y a mí me parece que simple y sencillamente no existe ese, que a lo mejor estaba metido en una agenda de control del narcotráfico, no me queda duda, Nicolás Maduro, pero no ese es el propósito de Trump. Así que a mí me parece que por lo menos en esa agenda, yo lo que creo es, él lo que está buscando es mejores condiciones de relación económica con México, recordando que la relación es, en términos objetivos y reales, favorable a México, en aproximadamente $200 mil millones. Entonces, de hecho, acabo de ver un dato que sí logró reducir su déficit Estados Unidos con México, bastante. Sí. Entonces, es realmente lo que le interesa. Y como ya vimos, en el caso de Venezuela, lo que le interesa, lo que está haciendo Trump es decirle al gobierno venezolano, nos vas a comprar todo a Estados Unidos. Entonces, lo que quiere en esencia, incluso para política interna, Trump, es que los países terminen siendo realmente principales clientes de la economía norteamericana, que logre revertir el déficit comercial, particularmente con México. Y yo creo que lo otro es seguir haciendo discursos, seguir haciendo gestión del miedo, que le encanta hacerlo. Claro. Pero a mí me parece que no hay un punto, me parece, real de intervención en México. Sí. Con esta gestión del miedo que mencionas, maestro, esto de que acaba de pedirle al Congreso que no le dé $1 trillón para las Fuerzas Armadas, sino que le dé $1.5 trillones para las Fuerzas Armadas. Es eso, precisamente. Quiero comprar una pistola más grande, ¿no? O sea, y también lo vemos con Colombia. ¿Qué pasó después de la intervención? Petro le habla y le dice, oiga, y hasta Trump lo invita a la Casa Blanca, ¿no? O sea, sí son mensajes de, básicamente estoy aquí, voy a hacer lo que yo quiera. Es el mensaje que manda un bully, ¿no? Un abusador, un abusón, ¿no? Sí, pero lo hizo primero con el tema migrante, ¿no? Así es. Lo utilizó como para poner presión. Se ha bajado un poco el tema migrante, entonces pues ahora que sigue el tema de las drogas, del narcotráfico. Efectivamente, ¿no? Anunció antier el presidente Donald Trump de que ya se había negociado que Venezuela iba a comprar prácticamente todo lo que tiene que ver con alimentos, con equipo médico, equipo de
medicamento en general, pues, a los Estados Unidos, ¿no? Entonces lo vuelve como el socio económico ideal. ¿Coincides con esto, Beto, que prácticamente pareciera que simplemente nos quiere hacer manita de puerco? Yo diría que sí, porque es una estrategia política que ha manejado desde el principio, y siento que viene también porque en algún momento él se sintió aludido cuando los medios de comunicación decían, no, Trump amenaza con tarifas y luego no las pone. Y en el momento que Trump escucha eso, se siente aludido, me están diciendo cobarde, me están diciendo que no actúo, ¿sí? Y como un niño inmaduro, como un adolescente inmaduro, responde porque tiene los medios para responder, con agresividad, con violencia, con poder. Entonces, sí, lo mismo lo veo con Petro. Petro, vimos aquellos tweets hace un par de meses larguísimos, haciendo inferencias hacia Donald Trump, incluso insultándolo, y ahorita ya le habla por teléfono y le dice, oiga, cuando quiera estoy a sus órdenes. Pues. Y se supone que no tiene visa, que se la quitaron. Aparte. ¿Cómo va a entrar esa reunión? Aparte. Bueno, hablando de tweets, ¿qué les pareció el del expresidente López Obrador? ¿Quiso entrar a una fiesta en la que no está invitado? Maestro, por favor. No, yo pienso que López Obrador siempre será, digamos, ocasión propicia para hacer política interna. Es evidente. Claudia Sheinbaum tiene ese gran desafío desde que entró. Yo pienso que en la medida que va pasando el tiempo va asegurando su liderazgo, su hegemonía, etcétera. Y yo creo que en una de estas salidas de López Obrador, pues evidentemente no le benefician a Claudia, ¿verdad? Y algo va a haber, ¿verdad? Hay algunos escenarios que dibujan un abierto enfrentamiento, ¿verdad? Pero bueno, yo aclaro que, o creo que la política mexicana en este momento pareciera ser lo menos complicado, ¿verdad? Con respecto a lo que hemos estado señalando, particularmente porque sí creo y aprecio que es muy preocupante que el mundo hoy sea más inseguro, con un autócrata que no tiene contrapesos ni dentro de Estados Unidos ni en el mundo. Sí, yo creo que esa es la gran diferencia entre el primer término del presidente Trump y ahora. Es que inicialmente en sus primeros 4 años que gobernó, no estaba rodeado por un séquito de fans. Y creo que ahorita es muy diferente. Creo que ahorita está rodeado por una comparsa que hace todo lo necesario por complacerle. Y en aquel tiempo no era así. ¿A cuántas personas de su gabinete no corrió en su mandato anterior? Y ahorita está muy sólida su cúpula política, ¿no? Entonces es bastante claro. Y inclusive en el primer mandato terminó medio peleado con su vicepresidente, ¿no? Muy peleado con su vicepresidente. Mike Pence. Sí. Y ahorita J.D. Vance es su principal porrista, ¿no? Aparte de que J.D. Vance está haciendo todo lo necesario porque él quiere ser el que sigue. El próximo candidato. Entonces, absolutamente todos, Pete Hegseth, Pam Bondi, ¿cómo se llama este hombre? El que salió ayer. Miller. Sí, son gente que los escuchas hablar y da miedo. Sí es. Y las acciones de ICE en todo el país generan un temor impresionante. Ahorita estamos viendo la reacción que hay en Minnesota ante todo lo que está ocurriendo. A ver, hablando de reacciones, yo les quiero preguntar sobre la reacción hablando de términos geopolíticos de otros países, las reacciones por parte de la ONU, que me parece muy tibia. Ayer anuncia la Casa Blanca, anuncia el presidente que se van a salir de 66 organismos internacionales, varios de ellos de la ONU relacionados con temas económicos, con temas de medioambientales, muchos temas, ¿no? La reacción por parte de la comunidad internacional, de los países, de organismos internacionales como la ONU, sobre todo ahora con esta nueva amenaza por el caso Groenlandia, ¿no? ¿Qué les ha parecido? Sí, a mí me parece que refrenda la opinión pública que había desde hace ya 20, 30 años, en el sentido de que la ONU no debería estar en Estados Unidos. Si ya había indicios muy claros y diáfanos de la problemática de que esté en un país que tiene muchas restricciones por su propia posición geopolítica o ideológica.
y que no estaba en condiciones de poder ofrecer la neutralidad necesaria que se requiere para aceptar el ingreso de delegados de países con los cuales Estados Unidos tiene problemas, evidentemente, como Irán u otros. Por eso yo sí creo que una agenda, si quiere sobrevivir la ONU, a mí me parece que además hoy, a mi juicio, pues es una suerte de presencia simbólica prácticamente en el mundo. No tiene, digamos, una influencia hoy importante en ningún conflicto, más que una palabra que me parece razonable y correcta, pero más allá de eso no tiene ni siquiera las presiones diplomáticas necesarias para sentar a los que están en conflicto. Hoy claramente no tiene un papel importante ni relevante. Y por ello yo creo que tendría que hacer una reflexión profunda con respecto al papel del multilateralismo en el mundo, y a mí me parece que tendría que empezar por salir de Estados Unidos y claramente asentarse en un país cuya tradición en los últimos 150 años o 200 pudiera ser una tradición absolutamente de neutralidad. Estoy pensando en Suiza, esencialmente, por ejemplo, claro. En donde cuya estabilidad política no se prevé que ocurra como lo que ha ocurrido con Estados Unidos. Así que yo creo que, para empezar, a mi juicio, con esto que tú acabas de recordar que salió hoy en la mañana, la salida de estas decenas de organizaciones internacionales, muestran que hoy por hoy Estados Unidos, incluso aunque se vaya Trump de la presidencia cuando termine su segundo mandato, Estados Unidos hoy no es, me parece, un país para asegurar la agenda que surgió después de la Segunda Guerra Mundial en torno a los derechos humanos y el multilateralismo. Sí, es que aquí la cuestión es que no hay un leverage, no hay una palanca que se le pueda hacer a Estados Unidos respecto a cualquier tipo de sanción comercial a nivel internacional, que a final de cuentas es lo que termina funcionando cuando se le quiere hacer una presión diplomática a una nación. No se puede, porque Estados Unidos es socio comercial de muchos países, y el relacionarse de esta manera creo que no es negativa. Estoy de acuerdo con el maestro Juan Luis en que se debe de encontrar un nuevo espacio neutral para la Organización de las Naciones Unidas, y encontrar la manera de atraer a Estados Unidos a volver a formar parte de estas organizaciones de las que se sale, porque aparte se ha salido también de todas las que tienen que ver con los acuerdos medioambientales y la salud, porque porque Estados Unidos no me interesa si tengo que contaminar para yo darle a mi población lo que necesita. Entonces estamos hablando de una sociedad. Estados Unidos es una sociedad altamente individualista que está liderada por alguien que es completamente autócrata y déspota. Entonces se vuelve mucho más exponencial el uso del poder de esta nación. Sí, o sea, pues habrá que ver en qué termina esta, pues ahora sí que temporada, ¿no? Siguiendo un poco el argot de los reality shows, teniendo en cuenta que a veces pareciera que el señor Donald Trump está en uno de ellos. Entonces habrá que ver en qué termina. Pero bueno, antes de despedirnos, y obviamente de antemano les agradezco haber estado aquí en la mesa de Cara a Cara. Yo sé que no son adivinos, que no son pitonizos, pero sí expertos y conocedores en el tema. ¿Cómo se vislumbra el 2026, sobre todo pues con este inicio caótico, maestro? Sí. Yo creo que, como siempre, en Estados Unidos hay una puerta siempre abierta e interesante para estos casos. Estoy pensando, por ejemplo, en el triunfo de Mamdani en Nueva York, es decir, una figura política totalmente opuesta a Trump, y lo que ha significado incluso su propia autodenominación de socialista, gobernando la ciudad más importante de Estados Unidos. A mí me parece muy interesante el triunfo de las gobernadoras demócratas en los dos estados donde hubo elecciones. Hay elecciones ahora en noviembre. Y creo que la única, digamos, respuesta que yo creo que puede hacer este año en Estados Unidos es que los demócratas logren articular un conjunto de candidaturas que le arrebaten, por lo menos, el Congreso de la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, a Trump, y en esa medida si haya, digamos, una suerte de contrapeso real que hoy por hoy no existe con mayor énfasis o con mayor sobrepeso. Entonces yo más bien en este tema pienso que puede existir
esta posibilidad, tomando en cuenta lo que ha ocurrido recientemente con los triunfos de los demócratas en lugares que incluso no se esperaba que fuera así. Así que yo por lo pronto pensaría que hay una ventana de oportunidad para que Trump no tenga éxito en las elecciones de noviembre. Sí. Beto. Sí, yo creo lo mismo. Digamos, la respuesta a disminuir esta crisis tiene que venir desde adentro de Estados Unidos. Así es. Y hay con qué, digo, si te fijas, vivimos en sociedades tremendamente similares, Estados Unidos y México. Aquí la oposición está muy, muy, muy pobre. En Estados Unidos también va increciendo, como bien dice el maestro, con el triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York. Se ve que la gente no está de acuerdo con las políticas de Donald Trump. Se ve que hay mucha gente decepcionada que esperaba tener una mejor calidad de vida cuando ganara Donald Trump y no está sucediendo. Entonces la respuesta y el descontento vendrá desde adentro, lo cual puede llegar a disminuir estas tensiones hacia afuera. Sí. Justo estaba leyendo hoy en la mañana, nada más que ya no lo encontré, que el nivel de aprobación no es muy alto, no. Incluso es bajo del presidente Donald Trump. Entonces, en ese sentido, pues habrá que estar muy atentos a todo lo que ocurre en el panorama norteamericano y obviamente geopolítico. Pues muchísimas gracias a los dos, maestro Juan Luis, muchísimas gracias y un excelente 2026. Igualmente. Maestro Alberto Vidaña, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Paco. Gracias también a Beto Rubio y a José Luis Hernández en la coordinación y producción. Yo soy Paco Rodríguez y pues los invitamos a que se mantengan atentos de todos los programas durante este 2026. Esto fue Cara a Cara.